Bueno, nosotros somos el equipo 10. Vamos a presentar la práctica número 10, la cual consiste en reproducir una melodía a través de un buzzer. Los integrantes del equipo somos Acosta Virgen Luis Fernando, Espinosa Aguilar Ricardo Villamil, Gualito Vázquez José Manuel y su servidor, Hernández García Omar Irago. El objetivo de la práctica a realizar es hacer un ejercicio el cual va a consistir en la reproducción de una melodía a través del buzzer. Al terminar la práctica se aprenderá lo siguiente: el uso de señales PWM en Arduino y la simulación de alarma haciendo uso de un buzzer en Arduino. Para comenzar, primero vamos a mencionar los materiales que son necesarios para la realización de la siguiente práctica. Lo principal es una placa de Arduino Uno, un buzzer, un LED, el cual va a permitir el paso de corriente en un solo sentido, ya que en sentido contrario no deja pasar la corriente. Un diodo LED, además de permitir el paso de la corriente en un solo sentido, emite luz. Ocuparemos un pulsador, cables DuPont, los cuales se usan normalmente para interconectar entre sí los componentes a una protoboard, y se utiliza generalmente para transferir señales eléctricas a cualquier parte de la placa de Arduino. Como siguiente tenemos un cable USB tipo AB, el cual nos va a permitir conectar desde la computadora a la placa Arduino para posteriormente poder programarlo desde el software de Arduino en la computadora. Después tenemos una resistencia de 330 ohms y otra resistencia de 10 kilo ohms, las cuales son elementos eléctricos cuya misión es dificultar el paso de corriente eléctrica a través de ellas. Bueno, antes de comenzar vamos a definir un poco qué es la placa de Arduino, ya que es indispensable para la realización de nuestra práctica. La placa Arduino consiste principalmente en un microordenador que se puede programar y conectar a otros controladores para la creación de múltiples proyectos electrónicos. La placa Arduino contiene circuitos integrados, a cual se le pueden grabar instrucciones a través de programación. Cuenta con dispositivos de entrada, lo cual permite agregarle diferentes tipos de periféricos, la cual la información de estos se traslada a la computadora, el cual procesará los datos que le lleguen, y también cuenta con una interfaz de salida, lo cual le permite recoger todos los datos procesados por Arduino y llevarlos a otros periféricos, como puede ser pantallas, altavoces y demás. Y bueno, vamos a empezar con algunas otras definiciones. Para empezar vamos a ver qué es un buzzer, ya que este dispositivo es la primera vez que se ve en las prácticas ya antes expuestas en clase por los demás compañeros. Es la primera vez que mencionan un buzzer en la práctica, la utilización de un buzzer. Por eso es importante que se tenga bien claro que es un buzzer en esencia. Así que un zumbador, o mejor conocido como buzzer en inglés, es un pequeño transductor capaz de convertir la energía eléctrica en sonido. Para hacerlos funcionar solo basta con conectar el positivo con el positivo y la tierra o el negativo con el negativo de una batería o cualquier fuente de corriente directa, en este caso nuestra placa de Arduino. Al hablar de transductor nos referimos a un instrumento capaz de transformar energía disponible en una magnitud física dada en otra magnitud. Ahorita van a entender mejor esta parte de transductor y cómo es que el buzzer transforma la energía para así reproducir un sonido. Este tipo de dispositivo es ideal para integrar con Arduino, ya que cuando se genera algún evento en el que quieras alertar, podrías programar el microcontrolador para que se envíe una señal al buzzer si ese evento sucede, y si es así te avisa con un sonido. El funcionamiento prácticamente se basa en un efecto piezoeléctrico de los materiales. Este efecto funciona de tal manera que cuando aplicamos un voltaje, el volumen del material cambia ligeramente. Los zumbadores están construidos con dos pequeñas placas, una de metal y una parte cerámica, como están viendo
en la imagen, las cuales aprovechan este efecto, pero solo generan un clic, ya que los materiales cambiaron de forma que no regresan a su estado natural hasta que se les quita el voltaje. Cuando se aplica una tensión entre ambas, se arquea emitiendo un clic. Cuando cesa la tensión suministrada, vuelven a su estado normal, pero si se generan pulsos de reloj o alternos, emitirá los pitidos sonoros que buscamos. Es decir, para que se pueda emitir un sonido continuo, las placas necesitan vibrar constantemente. Para eso se instala un oscilador que hace que los materiales cambien de un estado una y otra vez, y así pueda cambiar miles de veces para poder alcanzar un audio perceptible. Como están viendo en la imagen, a través de un oscilador se generan pulsos de reloj, y esto permite que el buzzer genere pitidos o sonidos. Y bueno, la corriente pulsatoria es una corriente continua que sufre cambios regulares de magnitud a partir de un valor constante. Estos dispositivos se utilizan principalmente para alarmas y controles de sonido con un pequeño margen de frecuencia, como en los electrodomésticos. Al ser sometidos a tensiones mecánicas, en su masa adquieren una polarización eléctrica y aparece diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Y como aquí están viendo en la imagen de la pantalla, un disco piezoeléctrico precisamente genera un voltaje cuando se deforma. Esto es lo que sucede con los buzzers, que al ser deformados, el buzzer genera un voltaje el cual es transformado a un sonido finalmente. Bueno, también es importante mencionar el buzzer pasivo y activo. Un buzzer activo incorpora un oscilador simple, por lo que únicamente es necesario suministrar corriente al dispositivo para que emita sonido. Esto quiere decir que los buzzers pasivos necesitan recibir una onda de la frecuencia. Al incorporar de forma interna la electrónica necesaria para hacer vibrar el altavoz, un buzzer activo resulta muy sencillo de conectar y controlar. Además, no suponen carga para el procesador, ya que este no tiene que generar la onda eléctrica que se convertirá en sonido. Esa es la ventaja. Y bueno, en contraposición tiene la desventaja de que no se puede variar el tono del sonido emitido, por lo que no se pueden realizar melodías, cosa que sí se puede hacer con los pasivos. Ya para terminar con los buzzers, vamos a mencionar otro tipo de buzzer. Anteriormente les expliqué cómo funcionaba el piezoeléctrico, y bueno, existe otro tipo de buzzer, el cual es electromagnético, que principalmente sirve de la misma manera, solamente que cambia los materiales. En vez de ser una lámina de cerámica, cambia por un imán y una bobina. Y bueno, cuando la bobina recibe electricidad, hace que la chapa metálica vibre, y prácticamente es lo mismo, solo que obviamente con otro tipo de material. Y bueno, ya por último está el pulsador. Este es un operador eléctrico que cuando se oprime permite el paso de corriente eléctrica, y cuando se deja de oprimir lo interrumpe. Esto sería todo por parte de la introducción a la práctica. Ahora, teniendo las bases y las definiciones necesarias, procederemos a la realización de nuestra práctica siguiendo con el procedimiento. Para esta práctica utilizaremos como componentes una placa de Arduino, una protoboard, resistencias, 5 pulsadores, un LED y un buzzer. Visto lo anteriormente, sabemos que una de las patas del LED se denomina ánodo y debe recibir una tensión positiva para encender. La otra pata se denomina cátodo y corresponde al negativo. Arduino, cuando coloca un nivel alto en un pin digital, está aplicando una tensión de 5 volts. Toda entrada y salida de un pin digital podrá tener solo dos valores de tensión: 0 volts para un nivel lógico bajo o llamado low,
y 5 volts, que es para un nivel lógico alto o high. Como el LED funciona con 3 volts, tendremos que colocar una resistencia en serie. Una resistencia es un componente electrónico que reduce la corriente que circula y así genera una caída de tensión sobre la misma. De esta manera podemos encender el LED de forma segura sin quemarlo. El valor que usaremos de resistencia es de 330 ohms, no es necesario un valor exacto, y funcionaría perfectamente con una resistencia de 220 ohms o incluso de 470 ohms. Lo que varía es levemente la intensidad de la luz. Comenzaremos conectando el LED a la protoboard como método de salida. Recordemos que el cátodo debe ir conectado a tierra. Esto lo haremos con un cable que vaya directamente hacia la fila negativa del riel de tensión de la protoboard, y todo el LED debe llevar una resistencia. En este caso es una de 330 ohms, que se conectará directamente con un cable hacia el pin digital número 13 de Arduino. De esta manera ya tenemos uno de los conexionados correspondientes a la salida. A continuación conectaremos el pin positivo del buzzer, en este caso es el pin izquierdo, con un cable que vaya a ir directamente al pin digital número 7 de Arduino, mientras que el pin derecho estará conectado con una resistencia hacia tierra, ubicada en el polo negativo del riel de tensión de la protoboard. Colocar la resistencia al buzzer es un paso que se puede omitir, pero nosotros lo pusimos debido a que al hacer la simulación el volumen es demasiado alto, por lo que por medio de la resistencia de 60K bajamos la intensidad del volumen. La idea del pulsador como método de entrada es que, sin presionarse, el pin digital de Arduino le lleguen 0 voltios y al presionarse le lleguen 5 voltios. De esta forma, con la función Digital Read, leeremos el pin y sabremos si el pulsador ha sido presionado o no. El circuito de entrada estará conformado por el pulsador y lo colocaremos como se muestra. Un extremo lo conectaremos mediante un cable al polo positivo y el otro extremo lo conectaremos de forma directa mediante la resistencia de 10K. Desde el mismo extremo saldremos con un pin digital al pin digital número 12 de Arduino. Su funcionamiento es el siguiente. El pulsador estará estando en reposo, es un circuito abierto con el cual el pin 12 de Arduino estará conectado a tierra mediante una resistencia de 10K. Cuando presionamos el pulsador, se cierra el circuito y el polo positivo con sus 5 voltios llegarán a una bifurcación. La corriente siempre elige el camino de menor resistencia, entonces podrá elegir pasar por una resistencia elevada de 10K ohms o ir directamente al pin 12 mediante el cable con resistencia prácticamente nula. Como siempre, elige el camino de menor resistencia y circulará por el cable y llegarán los 5 voltios al pin número 12, logrando el efecto deseado. Repetimos esta acción para conectar el resto de los pulsadores. Finalmente, debemos alimentar la protoboard y esto lo haremos conectando un cable desde Arduino en la sección Power, desde el pin identificado como 5 voltios, y con otro cable conectaremos Ground o tierra de Arduino al riel negativo de la protoboard. Ahora explicaremos el código detrás de nuestra práctica. Aunque es un poco largo, verán que es bastante sencillo. Como primer paso, declararemos variables de tipo entero que corresponderán a los pines digitales de Arduino a los que estarán conectados nuestros componentes. Nuestro buzzer irá al pin 7, el LED al pin 13 y nuestros pulsadores irán en los pines del 8 al 12.
Para las notas musicales vamos a declarar variables con el nombre de cada nota. Los valores asignados a cada variable corresponden a la frecuencia a la que el buzzer debe vibrar para reproducir cada nota. Después declararemos variables de duración de nota, cuyos valores asignados indicarán al buzzer cuánto tiempo debe reproducir cada nota de las melodías. Ahora vamos a declarar los arreglos unidimensionales que formarán las melodías. Cada melodía necesita un arreglo que almacena la secuencia de notas musicales que reproducirá el buzzer y un segundo arreglo para las duraciones de cada nota. La práctica del manual contiene solamente una melodía, pero agregamos 4 más para reforzar los conocimientos adquiridos. Ahora que hemos declarado las variables y arreglos necesarios en nuestro código, vamos a nuestra función de configuración. Para nuestra configuración utilizaremos la función pinMode, la cual configura el componente conectado a Arduino como un método de entrada o salida. La función pinMode requiere como primer parámetro el número del pin al que está conectado nuestro componente. Como segundo parámetro utilizaremos la palabra input para componentes de entrada de datos o output para los componentes de salida. En nuestro caso, nuestros componentes de entrada son los pulsadores y los componentes de salida son el buzzer y el LED. Pasemos ahora a la función loop, la cual, como hemos visto en presentaciones pasadas, se repetirá mientras nuestro Arduino esté activo. Antes de comenzar, veamos las funciones exclusivas de Arduino que vamos a necesitar para nuestra práctica. Comencemos con la función digitalRead. Esta función va a preparar a nuestro código para recibir información de un componente conectado a nuestro Arduino. Como único parámetro, esta función necesita el número del pin al cual está conectado a nuestro componente. La función regresará al programa el valor high, indicando que Arduino recibió voltaje del componente en cuestión, o low, indicando que no se ha recibido nada. Nuestra siguiente función es digitalWrite. Esta función nos va a permitir enviar o detener el flujo de energía de un componente conectado a nuestro Arduino. Como parámetros se requieren el número de pin del componente y como segundo parámetro escribiremos high si queremos enviar voltaje al componente o low si queremos que dicho componente deje de recibir energía, lo que hará que éste se apague. Ahora pasaremos a la función tone, la cual hará que nuestro buzzer pueda reproducir sonidos. Como primer parámetro indicaremos el pin al cual está conectado nuestro buzzer y como segundo parámetro indicaremos la frecuencia que será emitida. La siguiente función es noTone. Esta función detiene cualquier sonido que el buzzer esté emitiendo. En nuestra práctica será usado para hacer pausas breves entre notas. El único parámetro que necesitamos es el pin de nuestro buzzer. Nuestra última función es delay, la cual tiene como propósito detener el programa que hay en nuestro Arduino. En el caso de nuestra práctica, delay nos servirá para mantener las notas reproducidas por el buzzer por el tiempo que hemos establecido en nuestras variables de duración de nota. El parámetro requerido es el tiempo que se mantendrá la nota en milisegundos. Ahora que hemos aprendido cómo operan las funciones exclusivas de Arduino que nuestra práctica requiere, es hora de ver cómo las utilizaremos dentro de nuestra función loop. Pero antes, demos un breve repaso a las dos estructuras básicas que utilizaremos para hacer funcionar nuestro programa. La estructura condicional if evaluará la condición especificada dentro de los paréntesis. Si es cumplida, el bloque de código que hay dentro se ejecutará. El ciclo que utilizaremos es for, el cual servirá para repetir el bloque de código interno las veces que nosotros establezcamos. Dentro del paréntesis estableceremos un contador, la condición que hará que el contador cambie y que servirá como nuestro rango, y por último la acción que hará el contador. Es momento de unir todos los conocimientos que hemos adquirido y ejecutar los bloques de código que nos permitirán reproducir nuestras melodías. La manera en la que estructuramos las 5 melodías está basada en 5 simples condicionales if, los cuales evaluarán si alguno de los 5 pulsadores en la protoboard fue presionado. Este es el bloque de código correspondiente a la primera melodía. Vamos a recrear el código paso por paso para entender el proceso que se lleva a cabo al reproducirla. Antes de reproducir la primera melodía de nuestro programa, este evaluará si el botón 1 fue presionado. Una vez pulsado, la función digitalRead recibirá el valor high, por lo que el bloque de código dentro del condicional se ejecutará. Ahora que el if determinó que el bloque de código se debe ejecutar, la primera instrucción del bloque es el inicio de nuestro ciclo for, el cual tendrá dentro del paréntesis una nueva variable i inicializada en 0, que será nuestro contador. Este contador incrementará en 1 cada vuelta mientras sea menor a 38, que corresponde al número de notas que hay en nuestra primera melodía. La primera instrucción del bloque dentro del ciclo for es un llamado a la función tone, la cual tendrá como parámetros nuestro buzzer y el primer elemento del arreglo de notas. La segunda instrucción llama a la función delay, con el parámetro de tiempo del primer elemento del arreglo de duración de notas.
La tercera instrucción llama a la función noTone, la cual hará que nuestro buzzer se detenga. Conforme el ciclo se repita y el contador suba, se llamarán a los siguientes elementos de notas y duraciones, lo que hará que la melodía tenga sentido. Como últimas instrucciones del bloque dentro del ciclo for, se llamará a digital write utilizando como parámetros el LED y el valor de high para encenderlo, seguido de una segunda llamada a digital write con el parámetro del LED y el valor low para apagarlo inmediatamente después. Estas dos instrucciones harán que el LED encienda al mismo tiempo que cada nota del arreglo es reproducida por el buzzer. Y así llegamos a la estructura que forma la primera melodía. Como ven, el resto de las melodías utiliza la misma estructura. Dado que esta gran estructura está dentro de la función loop, al finalizar una melodía se puede reproducir una diferente. Y así concluye la explicación del código de nuestra práctica. Si alguien tiene dudas, por favor háganos saber. Hola, a continuación te mostraré cómo armar nuestro modelo. Primero, tomamos alguno de los pulsadores y lo colocamos en su posición. Y así proseguimos con los siguientes. Muy bien, una vez colocados todos los pulsadores, colocaremos las resistencias correspondientes a ellos. Perfecto, ahora procederemos a colocar el buzzer y el LED. Recuerda, el buzzer tiene un lado positivo. Perfecto, ahora con la ayuda de nuestros cables DuPont conectaremos todos los componentes. Tomaremos un cable para corriente positiva y se lo conectaremos a una patita del pulsador y la otra directamente en la línea de positivos. Lo mismo haremos con todos nuestros pulsadores. Ahora conectaremos la parte negativa hacia el LED, que sería en esta parte, y lo conectamos directamente a la línea de negativos. Lo mismo haremos con el buzzer. Tomaremos el cable DuPont para que coincida con el pin y directamente a la línea de negativos. Bien, al final debes de tener algo como esto. Como ves, todos los cables positivos y negativos corresponden a una salida y a un componente. Muy bien, ahora usaremos nuestra tarjeta de Arduino. Primero, tomaremos dos cables, uno para positivo y otro para negativo, y los conectaremos a las vías respectivas en la protoboard. Ahora, de acuerdo a nuestro esquema, conectaremos la línea positiva al conector de 5 voltios y la línea negativa directamente a tierra. De esta forma deben de quedar tus conexiones. Muy bien, ahora conectaremos los pulsadores directamente a la protoboard. De acuerdo a nuestro programa, nosotros lo configuramos para que los pulsadores vayan del 8 al 12. Los pondré con un color diferente cada uno. Perfecto, ahora para el LED tomamos un cable DuPont y lo conectaremos a la resistencia y de la resistencia al número 13. Para el buzzer conectaremos otro cable DuPont y lo conectaremos directamente al módulo 7. De esta forma terminamos las conexiones de nuestro proyecto. Ahora que todo está conectado, podemos probar nuestro proyecto. Como pueden ver, al pulsar se empieza a reproducir una canción y el LED empieza a brillar al tono de la misma. Probemos otro. Perfecto. El tercero. Ahora será el cuarto.
Y por último, la favorita de todos. Bueno, con esto podemos dar por concluido nuestro armado de proyecto. Esperamos que te haya sido de utilidad y que hayas podido terminar tu proyecto con éxito. Hasta luego.